Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que ustedes se encuentren. Espero que se esté bien, en el nombre del Señor Jesucristo, que esté en buenos términos, que esté bien de salud y que pueda ser buena la recepción de este mensaje. En este mensaje no quiero hablar tan eh, exhortativamente o de ánimo, sino más bien reclamativamente o aún de amonestación. ¿Por qué? Porque yo veo que la posición nada que ver con las posiciones neoliberales o liberales y de la apostasía y la infiltración rampante que hay en el medio cristiano, que es ver cumplir la palabra de Dios en, en el accionar de estos que se dice que fueron o salieron de nosotros, pero no son de nosotros, como lo dice ahí, primera de Juan 2:19. Nunca fueron salvos, nunca fueron cristianos. Así que es mejor que su nombre no sea famoso, no sea archiconocido, no sea de figura pública. Y aún si no es de figura pública, que tampoco sea de firmantes reconocidos. ¿Por qué? Porque pues precisamente yo veo que los que alcanzan mucho renombre y reconocimiento, se pierde el foco, se pierde el objetivo, se pierde el hecho de que la palabra de Dios es literal, de que la palabra de Dios se cumple tal como es. La palabra más que es la palabra de Dios, la Biblia, las escrituras, más que un libro histórico, es un libro literal. Y qué pena y qué vergüenza con los que dicen que no es literal o que no se cumple o que son figuras. Las figuras son figuras representativas y obviamente nuestro Señor también habló en parábolas, habló en metáforas, haciendo representatividad. Pero eh, estaba haciendo en esa representatividad algo que se cumple o se está cumpliendo o se va a cumplir, como lo dicen las profecías. Así que es literal. La palabra de Dios siempre es literal. Nunca se dejará de cumplir y por algo lo que dijo nuestro Señor, que cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y por eso yo hago corrección frente a comentarios de que alguien que es pastor, apóstol o maestro o reconocido que ve lo mío y pues dicen algunas cosas, ¿no? En cuanto a que el día del Señor, qué pena, pero sí se acerca y además de eso, que hay muchas señales. El Señor mismo habló ahí en Mateo 24 y en Lucas 21 acerca de que precisamente eh, iban a aumentar mucho más eh, las frecuencias de las tormentas, de las luces, de los rayos, de los relámpagos, de las apariciones en los cielos, aún dentro de la voluntad de Dios permisiva, la presencia de estos seres malignos que se ha vuelto aún más frecuente. Satanás se viste como ángel de luz. Todas estas naves que son los supuestos aliens o extraterrestres no son sino los demonios, y los demonios vienen por las almas y los seres y las personas que no han cuidado y no han guardado con temor de Dios sus vidas, sus almas y lo que Dios quiere que sea cada uno, que venga a reconocer únicamente a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor de sus vidas totalmente. Entonces, estas señales, estos signos están por muchos lados, son abrumadores, son cada vez mayores y son recónditamente innegables e indudables. Las señales en el sol, en la luna, en las estrellas, en los astros, la farsa y el falso cambio climático que no es nada más sino eh, las señales y los signos de que precisamente en aumento estas distorsiones del ambiente y del clima, de que la venida del día del Señor, del día del Señor, está bastante cerca y se acerca mucho más, apresurada, acelerada y abrumadoramente, aunque algún pastor y o maestro lo niegue o diga que puede andar haciendo lo suyo o de las suyas. Como en un mensaje anterior acerca de los pastores y maestros, qué pena. Pero si no están predicando justicia, juicio y el arrepentimiento para perdón de pecados, no están, no están haciendo
lo que Dios los ha llamado. Y el llamado es el juicio de Dios viene. El pecado, y los que creen que el pecado no es nada, que el pecado será consumado y castigado con todo el peso de la justicia y sobre todo de la ira de Dios. Porque se están colegando y se están congeniando ahora todas las esferas y los círculos de maldad para tratar de abrogar y abrumar la humanidad. Entonces, le reitero, se va a cumplir y se está cumpliendo de antes por esto, antes de los símbolos y antes de lo que nuestro Señor dijo para el final, de lo que Pablo advirtió para el final, de lo que Juan advirtió para el final, de lo que Pedro también advirtió para el final. Y sobre todo ahí Juan en el Apocalipsis, que es ya el devenir, el desencadenar cuando venga ya el día del Señor, de todas estas cosas apocalípticas. Pero la prima base, lo que dijo el Señor a sus discípulos allá en el cuarto de la cena del Señor, que Él volvería a venir, pero no volvería a estar en gracia, ni en misericordia, ni en piedad, ni en compasión, ni en caridad, como es lo que Dios quiere también de las buenas obras que nosotros hagamos, sino que para que crean y vuelvan en pecado, en justicia, en juicio. Lo menciona ahí en San Juan 16, antes de la oración intercesora que hizo por ellos, por los que habían de venir y por nosotros, los últimos de los últimos de los últimos. Entonces, ahí dice que volverá a venir para juzgar todo el pecado, pecado, justicia y juicio. El pecado porque no creen, no creyeron, y fuera de no creer y ser incrédulos, ser también caras duras, de como dice el verso de 2:19, que estaban en nosotros, pero no eran de nosotros. Por eso la apostasía tiene que ser juzgada también. Y es irreverente, es avergonzante y es más que incriminante. Todos estos movimientos avergonzantes de apostasía dentro de la cristiandad. Pecado, justicia, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y iba a ser su sentencia de muerte, precisamente la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cumpliendo así finiquitadamente la sentencia que ve Génesis 3:15 del golpe mortal en la cabeza del inicuo, del insolente y del incompetente. Y de juicio, porque él se iba a ir, iba a cumplir su palabra y va a volver, pero va a volver en juicio precisamente, va a volver en juicio, solamente en juicio. Entonces, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y el que tuvo Dios, oyó lo que el Espíritu dijo a todos. Y otro pequeño punto muy discutible es lo del libre albedrío. Qué pena con el pastor y maestro, sobre todo los conservadores reformados, pero yo también soy de esa escuela. Pero tengo mis observaciones en cuanto a lo que ellos dicen acerca, por ejemplo, de la dispensación. La dispensación sí es una palabra bíblica y la dispensación el Señor la ha cumplido, porque la dispensación es precisamente una dispensación, es dispensar la forma especial de obrar en el tiempo. El Señor por eso ha sido dispensatorio, digámoslo, con el ser humano y sobre todo en la revelación y en la ejecución de su palabra y su obra en sus siervos. ¿Y qué es lo que pasa con el libre albedrío? El libre albedrío sí es cierto, no lo hay tal como lo hubo en Edén, en los primeros seres creados, porque el libre albedrío tiene partes que es la voluntad trascendental y la voluntad volitiva y la voluntad finita. La voluntad trascendental quedó totalmente cortada, evidentemente, porque no hay y no hubo más comunión, no hubo más congenialidad, no hubo empatía con el ser creador. Eso lo hicieron infortunadamente por transgredir la palabra de Dios, Adán. Y vuelvo a mencionar entonces la voluntad volitiva, que es la del alma. Por eso sí hay
libre albedrío, porque hay voluntad del alma, que es la decisión precisamente acerca de su vida, que es como el mismo Adán cayó, entonces es una voluntad de decidir para el bien o para el mal. Y afortunadamente nuestra voluntad sí está inclinada hacia el mal, como ahí sí es una reflexión teológica y de antropología muy bien hecha. Nuestra voluntad sí está inclinada hacia el mal. Y hay que decir también que la voluntad finita o la voluntad material, esa voluntad sí es una voluntad que es de este mundo y que también está dentro de del ejercicio del libre albedrío, pero que es temporal, es de este mundo y es únicamente decisoria y decisiva de las cosas elementales que de pronto no tienen moral en este mundo. Pero la segunda que mencioné, que es la voluntad volitiva del alma, es una voluntad que puede ser trascendental porque es con la fe. Ahí sí es acción de la fe. Por eso el Señor nos va a juzgar por esas tres cosas principales. ¿Qué hicimos con el espíritu de vida que Él nos dio? Con la inclinación de fe que tenemos todavía mientras esté este tiempo de gracia, y por lo que se dejó llenar nuestro espíritu, nuestro corazón, el tesoro de nuestro corazón, de que fue lleno, de que fue llenado, y las inclinaciones y las tendencias de nuestra vida que se reflejan en nuestra alma y nuestro espíritu. Entonces, qué pena el comentario, el llamado de atención y la amonestación para algunos pastores que tienen ciertas posiciones, no quiero decir adjetivas o adjetivos en otros términos, pero sí hago una pequeña corrección porque el libre albedrío sí existe, pero no existe como existía originalmente. Entonces, el libre albedrío sí hay, pero no hay. Pero entonces hay que argumentar por qué sí hay y por qué no hay. Muchas bendiciones para todos, un abrazo en el Señor Jesucristo, y recuerden que no todos los ojos cerrados duermen y no todos los ojos abiertos ven. El que es de Dios, las palabras de Dios, oye. Por eso el Espíritu, el que oye y oyó las palabras del Espíritu, entonces recibe con gozo esa palabra de amor, de fe, de esperanza y de la inexorable redención que tenemos en el cuerpo de Dios, en el cuerpo de Cristo, como hijos de Dios. Maranata, Cristo viene muy pronto.